El ejercicio nos dice, encuentra los valores X y Y para cada uno de los triángulos. Entonces miremos el primer triángulo. Fíjense que en esos triángulos me dan un ángulo, por ejemplo aquí me dicen el ángulo es 30 grados, ¿cierto? Y me dan el valor de un lado, por ejemplo ahí ese lado vale 10, supongamos que fueran 10 centímetros, las unidades es lo de menos. Y me dan dos incógnitas, X, Y. Entonces me toca hallar cuánto vale X, cuánto vale Y a partir de esa información de 30 grados y de 10 centímetros. Bueno, de esa información más la parte de relaciones trigonométricas. Recordemos las tres relaciones fundamentales. Bueno, las tres son seno de un ángulo, que recuerden que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno de un ángulo, que recuerden que es cateto adyacente sobre hipotenusa, y la tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esas son mis tres relaciones fundamentales. Resulta que en estos ejercicios voy a comenzar con una de las tres, pero ¿con cuál comienzo? Eso depende cómo yo maneje la información que me dan allá y depende la letra que yo quiera hallar. ¿Listo? Supongamos, ojo, supongamos que yo quiero iniciar hallando el valor de X. Entonces, si yo quiero hallar X y yo sé que tengo este lado que mide 10 centímetros, entonces le doy nombre a mi información. Entonces, según los datos y según el triángulo, tengo el lado más largo que vale 10. Al lado más largo se le llama ¿qué? Hipotenusa. Entonces la hipotenusa 10 centímetros. Y si me referencio por 30 grados, mira dónde está el ángulo de 30 grados, el que está al otro lado, o sea X, ¿cierto? Se llama el ¿qué? El cateto opuesto. Entonces miren lo que yo voy a hacer. Voy a buscar una función que me relacione hipotenusa, que vale 10, y cateto opuesto, que es lo que quiero hallar, y obviamente el ángulo de 30 grados. ¿Qué función relaciona hipotenusa y cateto opuesto? Claro, aquí está, seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿cierto? Entonces yo coloco acá, seno del ángulo que yo conozco, que fíjense es 30 grados, es igual al valor del cateto opuesto a 30 grados. ¿Cuánto vale el cateto opuesto a 30 grados? X, no lo conozco, es precisamente lo que voy a hallar. Mire, el cateto opuesto a 30 grados es X, es lo que estoy buscando hallar. Sobre la hipotenusa, ¿cuánto vale la hipotenusa? 10 centímetros o 10 unidades, ¿listo? Y como necesito hallar X, quiere decir que tengo que despejar, dejarla solita. ¿Cómo hago para que me quede solita ahí, a la izquierda del igual? El 10 que está dividiendo pasa a multiplicar ¿a quién? A seno de 30. Entonces voy a decir que X es igual a 10 centímetros multiplicados por el seno de 30 grados. Bueno, entonces ahora voy a la calculadora, coloco mi calculadora, en la pantalla debe aparecer una letrica que dice DEC, y cuando ya aparezca coloco seno, hay una teclita que dice seno y coloco 30 y le doy respuesta, ANS. Ella me va a entregar el resultado 0,5 y entonces voy a decir que X es igual a 10 centímetros por 0,5. Quiere decir que el seno de 30 grados vale 0,5. Esa relación vale 0,5 y si yo multiplico 10 por 0,5 pues me da 5 centímetros. Quiere decir que el valor de X acá, el valor de este cateto opuesto, ya lo conseguí y es 5 centímetros. Ahora voy por el valor de Y. Entonces para el valor de Y vuelvo otra vez y empiezo. Hago de cuenta que no conozco nada de X, nada de eso. Simplemente que conozco estas informaciones. Mire, que la hipotenusa es 10 y que el ángulo es 30 grados. Si yo simulo que solamente conozco esas dos informaciones, esta es la hipotenusa, ¿cierto? Este es el ángulo de 30, mire, toca a esta línea y a esta línea. Quiere decir que ¿quién es Y? El cateto adyacente al ángulo de 30 grados, ¿no? Cateto adyacente al ángulo de 30 grados. Bueno, ¿y cómo hallamos qué función me relaciona el cateto adyacente y la hipotenusa? Coseno. Entonces yo voy a escribir acá, miren. Aquí al lado lo voy a solucionar, voy a escribir coseno de 30 grados es igual al valor del cateto adyacente. ¿Cuánto es el cateto adyacente del triángulo? Y. Como no lo conozco, pues coloco la letra Y.
sobre la hipotenusa. ¿Cuánto es la hipotenusa? 10 centímetros. Y despejo, ¿cómo despejo? El 10 que está viendo viene a multiplicar acá, entonces ¿qué me queda? Que y es igual a 10 centímetros por coseno de 30 grados. Y nuevamente va a la calculadora, coloca coseno 30 y allá le va a dar 0.866 y aquí sigue con sus 10 centímetros y aquí igual a y. Coseno de 30, 0.866, le dan más decimales, pero solo van a tomar 3. Y cuando usted multiplica estas dos cosas, entonces le va a quedar que y es igual a 8.66, porque multiplicar por 10, recuerde que es correr ese punto a un lugar. Obviamente esto van a ser centímetros. Y aquí ya está el valor de y, 8.66 centímetros. Y fíjese, ya tiene resuelto el triángulo. Bueno, resuelto entre comillas, falta ya los otros ángulos, pero los otros ángulos son muy fáciles. ¿Cuánto vale este? 90 grados. Y por ser 90 grados es que puedo aplicar relaciones trigonométricas. Si no fuera 90 grados no podría. Y si este vale 90, este vale 30 y este vale 60 grados. Porque recordemos que cuando usted suma los tres ángulos internos de un triángulo, tiene que darle 180. O sea, si suma 30 grados más 60 grados más 90 grados, la suma de esos tres ángulos internos siempre, en cualquier triángulo, me tiene que dar 180 grados. Entonces, como yo ya conocía que este era 30, ¿cierto? Y que este era 90, pues para que me dé el 180, me tocaba calcular que este vale 60 grados. Y listo. Ya con eso tengo resuelto todo mi triángulo. De la misma manera se hace este triángulo. El siguiente ejercicio dice, encuentra las relaciones trigonométricas para el triángulo indicado. Entonces ahí está el triángulo. Me piden hallar las relaciones trigonométricas. Obviamente respecto al ángulo teta, que es el ángulo que dan ahí en el triángulo. Entonces lo primero es que debo conocer los tres lados del triángulo. Conozco dos, la hipotenusa, que es el más largo y que vale C. Miren, ahí me dicen, la hipotenusa vale C. Y este, ojo, este B, ¿qué es? ¿El cateto adyacente o el opuesto? No, la hipotenusa es C. Entonces este B es el cateto, ojo, B es el cateto opuesto a teta. B es el que está al otro lado del ángulo teta, entonces es el opuesto al teta. ¿Listo? Quiere decir que me falta todavía hallar un cateto. El cateto adyacente, el que toca a teta, al ángulo teta. ¿Listo? Como es un triángulo rectángulo, recuerden que aquí puede aplicar teorema de Pitágoras. Y que el teorema de Pitágoras es que hipotenusa al cuadrado igual a cateto 1 al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. ¿Listo? Y reemplazo. ¿Cuánto vale la hipotenusa? C. Entonces me queda C cuadrado es igual. ¿Cuánto vale uno de los catetos? B. Entonces, bueno, dejémoslo B al cuadrado. Más, ojo, este va a ser mi cateto A. Entonces más A al cuadrado. Pero el cateto A es precisamente lo que yo voy a hallar. ¿Listo? Entonces, si es lo que yo quiero hallar, pues lo único que tengo que hacer es despejar. ¿Cómo despejo? Entonces, como quiero dejar solo el A, lo primero que hago es pasar ese B cuadrado para el otro lado. Está sumando, pasa A, entonces C cuadrado menos B cuadrado igual a A cuadrado. Entonces fíjese, ya está A, pero está al cuadrado. Lo necesito sin el cuadrado. Entonces, para quitar ese cuadrado, yo lo que hago es sacar raíz cuadrada a ambos lados del igual. Este cuadrado se anula con este radical y me va a quedar que A es igual a la raíz cuadrada de C cuadrado menos B cuadrado. ¿Listo? Quiere decir que este lado A vale eso. Este lado A que yo me estaba preguntando cuánto vale el lado A, entonces ahí está su resultado. Este lado vale raíz cuadrada de C cuadrado menos B cuadrado. ¿Listo? Y ahora sí empiezo a llenar. Empiezo, como me piden las relaciones, seno de teta. Seno, miren teta, seno es
cateto opuesto, voy al opuesto a teta. ¿Cuánto vale? B. Entonces aquí coloco B sobre el valor de la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? C. Y ya, listo. Está la relación seno, B sobre C. Ahora voy con la otra, coseno de teta. Cateto adyacente, el adyacente a teta. ¿Cuál es el adyacente a teta? Perfecto, es este lado, ¿cierto? Este lado es el adyacente y dijimos que este lado, mire, valía esto. Raíz cuadrada de C cuadrado menos B cuadrado. Entonces, cateto adyacente, raíz cuadrada de B cuadrado menos C cuadrado. Sobre hipotenusa del triángulo, ¿cuánto es? C. Tangente de teta igual a tangente B sobre raíz cuadrada de B cuadrado menos C cuadrado, ¿cierto? Tangente es el cateto opuesto, mírenlo, sobre el cateto adyacente, ¿listo? Entonces ahí está, B sobre esa raíz cuadrada. Y las otras, las inversas, pues recuerde que es darle la vuelta a esos resultados. Por ejemplo, la de seno es cosecante, que se escribe CSC, ¿cierto? Y simplemente invierto los resultados, o sea, ya no coloco B sobre C, sino C sobre B. La inversa de coseno es secante y coloco C sobre raíz cuadrada de B cuadrado menos C cuadrado. Y la inversa de cotangente, ¿qué me quedaría? Raíz cuadrada de B cuadrado menos C cuadrado sobre B. Y ahí están mis 6 relaciones para mi triángulo. Eso es cuando no se conocen valores. Bueno, el ejercicio me dice halla las relaciones trigonométricas para el ángulo indicado y dibuja el triángulo. Entonces, mire, me dan tangente de teta 5/12. Entonces, lo primero que yo hago es dibujar cualquier triángulo rectángulo y marcar un ángulo teta, como esto. Bueno, entonces ahí está nuestro triángulo y a este ángulo agudo lo llamé teta porque este es el de 90 grados. Pude haber llamado al de arriba teta, no importaba. Y ahora, con respecto a la información que tengo acá, bautizo los lados. Entonces, como tengo tangente de teta es igual a 5/12, pero recordemos que tangente es el valor del cateto opuesto sobre el valor del cateto adyacente. Eso quiere decir que el cateto opuesto a teta, que es ese de allá, ¿sí o no?, vale 5, ¿no? Porque aquí me está diciendo, mire, lo que está en el numerador es 5, ese es el cateto opuesto. Y el de abajo es el cateto adyacente, vale 12. En ese caso, este será el cateto adyacente porque esta es la hipotenusa. Obviamente, como no conozco la hipotenusa, entonces lo primero que hago es hallarla por Pitágoras. Entonces me queda hipotenusa al cuadrado igual a 12 cuadrado más 5 cuadrado, o sea, hipotenusa al cuadrado igual a 144 más 25, hipotenusa al cuadrado igual a 169, saco raíz cuadrada a ambos lados y me queda que la hipotenusa vale 13. Quiere decir que este valor acá es 13. Y ya conocía los 3 lados, entonces ahora sí organizo todas las relaciones. Entonces, seno teta, recuerden, este es el ángulo teta, ¿no? Seno, cateto opuesto, 5 sobre hipotenusa, 13. Entonces aquí 5/13. Coseno teta, cateto adyacente, mírenlo aquí 12 sobre hipotenusa que es 13. Y la tangente, fíjese que me la dan acá, ¿no? Tangente teta 5/12. Igual, si usted la ve aquí, cateto opuesto sobre cateto adyacente, ahí está, 5/12. Y las inversas, que es invertir estos resultados. Luego las inversas, por ejemplo, la del seno, entonces me quedaría 13/5, que es la cosecante, la del coseno es la secante y me queda 13/12, o sea, invierto, y la otra me queda 12/5, que es la de la cotangente. ¿Listo? Si quiero, puedo pasar estos resultados a decimal dividiendo la calculadora. O sea, 0,384, 0,923, 0,400, puntos suspensivos, porque tienen infinitos decimales, ¿listo? Por eso es mejor dejarlas en fracción. Y así se desarrolla este tipo de problemas.